Bienvenidos a un nuevo bloque de la asignatura de Fisiología Humana, concretamente al bloque 5 de Fisiología Respiratoria y al tema 18 de la mecánica de la respiración. Bueno, como ya hemos visto antes, la musculatura inspiratoria se divide básicamente en dos grandes grupos. El diafragma, que es el músculo más importante, responsable de entrar el 75% del aire que llega a los pulmones, y los músculos intercostales externos, que se ocupan del 25% restante. Paralelamente existen músculos accesorios de la inspiración, que básicamente son los que elevan la clavícula y la primera costilla hacia arriba, ¿vale? Que es el esternocleidomastoideo. De esta forma conseguimos ensanchar un poquito más la cavidad torácica, que ya habíamos ensanchado con los intercostales externos y con la tracción del diafragma. La expiración habitualmente es un proceso pasivo. Nosotros dejamos de contraer los músculos inspiratorios y por retracción elástica el pulmón vuelve a su punto de origen y el aire es exhalado. No obstante, podemos forzar esa exhalación apretando con los músculos abdominales o con los intercostales internos, en caso de que queramos hacer una exhalación forzada. Bien, el ciclo respiratorio tiene tres partes. Tiene inspiración, tiene expiración, pero también tiene la parte de reposo. Vamos a verlas de una. Bueno, la parte de reposo es la parte comprendida de dos ciclos respiratorios. El diafragma está en equilibrio y la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, 760-760. La presión intrapleural, como ya sabemos, siempre es negativa, menos 5 centímetros de agua. Vamos a ver ahora la inspiración. Para entender la inspiración tenemos que fijarnos aquí en esta esquemita, que es la ley de Boyle. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que si tenemos un contenedor cerrado que tenga un gas, este gas se va a ir desplazando libremente por toda la superficie del conducto en el que se encuentra contenido. ¿Vale? Estas colisiones van a generar una presión concreta. Para este volumen, por ejemplo de 1 litro, vamos a tener una presión de 100. Pero ¿qué es lo que pasa si disminuimos el volumen en el que está ese mismo gas? Pues ahora tendremos que el mismo gas va a tener menos sitio por el que moverse, con lo cual vamos a aumentar las colisiones que generen estas partículas contra la superficie que la contienen. Por lo tanto, la presión aumentará. Si yo disminuyo el volumen, aprieto más las moléculas y por tanto aumento la presión. ¿Qué relación tiene? Pues lineal. La presión del volumen de aquí es igual a la presión y el volumen de aquí. Paralelamente, ¿qué va a pasar si yo este émbolo, en vez de apretarlo, lo levanto? Quiere decir, aumento el volumen en el cual el mismo gas, hemos dicho las mismas partículas, están moviéndose. ¿Qué pasará? Pues disminuirá el ratio de colisión y por tanto la presión disminuirá. Yo aumento el volumen, disminuye la presión. Disminuye el volumen, aumento la presión. ¿Qué es lo que pasa en los pulmones? Lo que pasa en los pulmones es exactamente lo mismo. Yo lo que hago con el diafragma es aumentar la cavidad torácica. Aumento la cavidad torácica y por tanto disminuye la presión dentro de los pulmones por debajo de la presión atmosférica. Por ejemplo, de 760 a 758 milímetros de mercurio. Esos 2 milímetros de mercurio de diferencia son suficientes para que el aire entre aspirado a los pulmones. ¿De acuerdo? Bien, lo que hemos comentado, el diafragma se contrae, incrementa el volumen del tórax y genera un gradiente de presión negativo hacia el interior. ¿Qué va a pasar con la presión pleural? Pues la presión pleural será todavía más negativa que en reposo, ¿vale? Aumenta la presión, aumenta el volumen pulmonar y por tanto aumenta la intensidad del rechazo elástico en los pulmones, ¿de acuerdo? Por tanto, la presión intrapleural en inspiración se hace más negativa, ¿de acuerdo? Ojo, en expiración sigue siendo negativa, pero menos negativa, pero en inspiración es más negativa. ¿Y qué pasa en la expiración? Pues hemos dicho que la expiración es un procedimiento de retracción elástica, entonces nosotros dejamos de contraer lo que hace que se ensanche la cavidad torácica, la cavidad torácica vuelve a su volumen inicial y por tanto aprieta como un émbolo el aire que está contenido en los pulmones. Aumenta un poquito la presión con respecto a la presión atmosférica y el aire es exhalado. En la expiración, el aire, o sea, la presión pleural sigue siendo negativa, ¿vale? Menos negativa, pero sigue siendo negativa. Eso es importante, la presión pleural nunca cambia, en el sentido de que, pero nunca cambia, no, nunca se hace positiva, ¿vale? Bien,
De aquí lo importante es, una vez más, que el diafragma es el músculo inspiratorio por excelencia y, bueno, y entender un poquito qué pasa con las presiones durante cada etapa del ciclo respiratorio.